Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. El escritor estadounidense Michael Crichton dijo una vez: si no conoces la historia, entonces no sabes nada. Eres una hoja que no sabe que es parte de un árbol. El problema es, ¿qué sucede si la historia que le han enseñado es incorrecta o engañosa? Hola y bienvenidos. Soy Luis García y están escuchando a la radio de WLC. Hoy, Pedro Merino va a compartir con nosotros algo de la historia detrás de una de las doctrinas más conocidas del cristianismo, y esa es la doctrina de la Trinidad. Gracias, Luis. Sí. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más ampliamente aceptadas en la teología cristiana. Se cree que es fundamental para la fe cristiana. La Enciclopedia Católica la llama la doctrina central de la religión cristiana y la mayoría de las denominaciones están de acuerdo. De hecho, el puñado de denominaciones protestantes que niegan la existencia de una divinidad trina como los mormones y los testigos de Jehová. Unitarios, ciencia cristiana. Esos también. Todos son descartados como cultos por otras denominaciones principales. Pero, ¿y si nos hemos equivocado? ¿Qué pasa si los orígenes de la doctrina de la Trinidad no son las Escrituras sino de alguna otra fuente? ¿Cambiaría tu creencia de la idea de un Dios 3 en 1? Creo que para la mayoría de nosotros eso dependería de cuál fuera esa otra fuente y de si podría probarlo o no. Pero es importante verificar nuestras creencias, porque lo que creemos que sabemos no siempre es la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es un hecho que me puedes dar? ¿La Gran Muralla de China? Bueno, está en China. Fue construida para mantener alejados a los invasores. La mayor parte de lo que vemos hoy fue construido por la dinastía Ming. Es el único objeto hecho por el hombre que podemos ver desde el espacio. Esa es la respuesta que estaba buscando. Creo que a la mayoría de nosotros nos ha enseñado, pero simplemente no es cierto. Entonces, ¿de dónde vino esa idea? Probablemente se dijo por primera vez para tratar de transmitir el tamaño de la Gran Muralla, que es verdaderamente gigantesca. Sin embargo, desde el espacio, bajo a 180 millas de altura, la Gran Muralla no es lo único que se puede ver, ni es lo más fácil de ver. Puedes ver carreteras, aeropuertos, puentes, represas. Sin embargo, si vas más arriba, no solo no puedes verlo, tampoco puedes verlo en fotografías, son solo imágenes de radar. Interesante. Hay otros mitos comunes, como la idea de que los perros solo pueden ver en blanco y negro, o que si tocas un pajarito recién nacido, su madre lo rechazará porque puede olerte en él. Todo esto son mitos bien conocidos, pero simplemente no son ciertos. Algo parecido al hecho de que ciertas doctrinas han sido aceptadas como verdad durante muchos años. No es prueba de que nuestras creencias sean infalibles. La edad no convertirá el error en verdad. La verdad puede darse el lujo de ser justa. Ninguna doctrina verdadera perderá nada con una investigación. Eso es cierto. El hecho de que todos crecimos creyendo en una divinidad trina, el hecho de que esa doctrina haya existido durante más de 1000 años, el hecho de que se haya convertido en la doctrina central y fundamental del cristianismo moderno, no significa que pueda sustentarse en las Escrituras. ¿Entonces de dónde viene? Realmente no puedes identificar solo una fuente. En términos generales, proviene del paganismo antiguo, pero se transformó con el tiempo y se extrajo de varias fuentes paganas diferentes. Antes de entrar en eso, quiero tomarme un momento para compartir con nuestros oyentes un pasaje de las Escrituras. Está en Juan 5, versículos 7 y 8. Cuando me contaste por primera vez que la doctrina de la Trinidad no era bíblico, mi primer pensamiento fue: ¿cómo que no es bíblico? Para ser honesto, ese también fue mi primer pensamiento. Dice, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo.
El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan como uno. Ciertamente suena como si estuviera enseñando la Trinidad aquí, ¿no es así? Realmente lo hace. Por eso, antes de continuar, quiero dejar en claro que esto no era en realidad parte de la carta original de Juan. El respetado erudito del Nuevo Testamento, Bart Ehrman, escribió: esta doctrina de una Trinidad no parece ser una doctrina pronunciada por el Jesús histórico. Pablo o cualquier otro escritor cristiano durante los primeros 100 años del cristianismo no se puede encontrar explícitamente declarado en los primeros escritos cristianos. El único pasaje del Nuevo Testamento que declara la doctrina, 1 Juan 5, 7 y 8, no era originalmente parte del texto, pero fue agregado por escribas doctrinalmente astutos en una fecha posterior. No se encuentra ningún manuscrito griego hasta el siglo XI. Así que sí, esto no es algo que parezca en los manuscritos más antiguos, se añadió más tarde. Y aquí está la cuestión. Los eruditos de la Biblia lo saben. Ellos siempre lo han sabido. Somos nosotros, los fieles laicos, que no sabemos, porque no estudiamos ni aceptamos la verdad de las Escrituras. Edmund Forman es un erudito jesuita que escribió un libro titulado El Dios Triuno. He marcado una cita aquí que me gustaría leerla. Dice: el Antiguo Testamento no nos dice nada explícitamente por implicación necesaria de un Dios uno y trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay evidencia de que algún escrito sagrado siquiera sospechara la existencia de una Trinidad dentro de la deidad. Incluso ver en el Antiguo Testamento sugerencias o presagios o signos velados de la Trinidad de personas es ir más allá de las palabras y la intención de los escritores sagrados. Los escritores del Nuevo Testamento no nos den ninguna doctrina formal o formulada de la Trinidad. En ninguna parte encontramos doctrina ninguna trinitaria de los tres sujetos distintos de la vida y actividades divinas en la misma deidad. Vaya, esa es toda una declaración. El punto principal que quiero dejar absolutamente claro antes de continuar es que la doctrina de una divinidad trina no solo no se encuentra en las Escrituras, sino que los líderes religiosos y los eruditos de la Biblia lo saben. No me importa si han escuchado sermones predicados al respecto. Aquellos que conocen sus Biblias saben que no se encuentra en la palabra de Yahweh. Algunas citas más de la Enciclopedia del Catolicismo de HarperCollins. Dice: hoy, sin embargo, los eruditos generalmente están de acuerdo en que no existe una doctrina de la Trinidad como tal ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Iría mucho más allá de la intención y las formas de pensamiento del Antiguo Testamento suponer que ahí se puede encontrar una doctrina cristiana de finales del siglo IV o del siglo VIII. Asimismo, el Nuevo Testamento no contiene una doctrina explícita de la Trinidad. Martín Lutero, el líder alemán de la Reforma Protestante, dijo: es cierto que el nombre Trinidad no se encuentra en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, sino que ha sido concebido e inventado por el hombre. ¿Captaste eso? Dijo que había sido concebida e inventada por el hombre. Esto es asombroso. El difunto Charles Ryrie fue un erudito bíblico y teólogo estadounidense. Fue profesor y decano de estudios doctorales en el Seminario Teológico de Dallas. En su libro, Teología Básica, hizo una admisión muy reveladora. Se encuentra en la página 89, veamos. Dice: muchas doctrinas son aceptadas por los evangélicos como claramente enseñadas en las Escrituras, para las cuales no hay textos de prueba. La doctrina de la Trinidad proporciona el mejor ejemplo de esto. Es justo decir que la Biblia no enseña claramente la doctrina de la Trinidad. De hecho, no hay ni siquiera un texto de prueba. Si por texto de prueba entendemos un versículo o pasaje que claramente establece que hay un Dios que existe en tres personas. Tengo un par de declaraciones más de teólogos que me gustaría leer. El primero dice: una de las grandes maravillas de la historia cristiana ha sido la capacidad de los teólogos para convencer al pueblo cristiano de que tres personas son realmente un solo Dios. La segunda dice: debido a que la Trinidad es una parte tan importante de la doctrina cristiana posterior, llama la atención que el término no aparezca en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, el concepto desarrollado de tres existentes iguales en la deidad, que se encuentra en formulaciones de credos posteriores, no puede detectarse claramente dentro de los límites del canon. Has estudiado esto más que yo. No importa lo que hayamos asumido o lo que nos hayan enseñado o lo que hayamos extrapolado. La verdad es que las Escrituras no enseñan una divinidad trina. ¿De dónde viene entonces?
tenía que venir de alguna parte. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Probablemente el registro más antiguo de la creencia en una Trinidad se encuentra en Sumeria. No Samaria mencionada en la Biblia, Sumeria, anterior a Abraham. Esta antigua divinidad trina consistía en Anu, el padre y el rey de los dioses, Enil, el dios creador, y Enki, el señor de la sabiduría. En la Trinidad babilónica, una figura materna completaba la llamada Trinidad Santa de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Semiramis, como la esposa de Nimrod y la madre de Tamuz, el Salvador, fue llamada Madre de Dios y conocida como la Reina del Cielo. Eso es impactante. Así es como algunos cristianos se refieren a María. Debido a que el cristianismo apostólico fue corrompido por el paganismo, en muchos sentidos, el cristianismo moderno tiene un parecido sorprendente con el paganismo antiguo. Especialmente el paganismo babilónico, el uso de crucifijos y panecillos de cruces calientes. La cuaresma, todo eso vino de Babilonia. Los egipcios también tenían su trinidad, con Osiris el padre, Isis la madre y Horus el hijo. La trinidad hindú está formada por Brahma, Vishnu y Shiva. Los griegos también tenían su propia versión de una trinidad. Adoraban a Zeus, Atena y Apolo. ¿Y los griegos adoraban mucho más que eso? Cierto, al igual que los egipcios, los hindús, los babilonios, etc. Sin embargo, lo que es significativo acerca de Zeus, Atena y Apolo es que los griegos afirmaron que esos tres en particular están de acuerdo en uno. Así que puedes ver que el concepto de una divinidad tres en uno ya estaba ahí. Pero la verdad es que puedes encontrar una trinidad en todo el mundo antiguo, tanto en teología como en símbolos y motivos. La trinidad romana era Júpiter, Marte y Venus. Incluso al día de hoy son los presuntos planetas. Si hubieran planetas a palabra de Yahuwah, las escrituras lo hubieran dicho. El Vaticano dice verlos mediante su telescopio llamado Lucifer. Sí, uno de sus engaños favoritos tiene a muchos flotando en el espacio. Y es interesante que tantas de estas trinidades tuvieran figuras de diosas femeninas en ellas. Satanás siempre corrompe y tuerce. ¿Sabías que en hebreo la palabra aliento, que a menudo se traduce en las escrituras como el espíritu, y la palabra usada como el Espíritu Santo, es una palabra femenina? Oh, es cierto, lo había olvidado. Muchas de las trinidades paganas tenían elementos en común. Principalmente es que los tres seres eran considerados parte de un dios triuno. A menudo era el padre, otro era la madre y otro era el hijo. El hijo era también el marido de la madre y se le consideraba el padre encarnado. Los tres siempre fueron deidificados como dioses, pero a menudo se decía que era uno en tres formas. Otras veces, la Trinidad era vista como un dios que desempeñaba tres roles. Con frecuencia, se pasaba por alto al Padre y la adoración que se concentraba en la Madre y el Hijo. Son sombras del catolicismo. Por supuesto, porque el catolicismo y más tarde el protestantismo incorporaron estas creencias al cristianismo. Una copia de la revista Life, publicada el 30 de octubre de 1950, contenía una cita fascinante de la Asunción de María. Dice: nuestros oponentes a veces afirman que ninguna creencia debería ser dogmática si no está declarada explícitamente en las Escrituras. Pero las iglesias protestantes han aceptado tales dogmas, como la Trinidad, para los cuales no existe una autoridad tan precisa en los Evangelios. Vaya, qué denuncia. Como protestantes, nos gusta enorgullecernos de afirmar que nuestras creencias provienen únicamente de las Escrituras. Pero en tantas áreas simplemente hemos conseguido la estela de catolicismo, nunca cuestionado o estudiando por nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo. Necesitamos cuestionarnos, necesitamos saber que cada creencia que tenemos se basa únicamente en la palabra de Yahuwah. No podemos darnos el lujo simplemente por pereza o descuido de seguir aferrándonos a creencias paganas que honran a Satanás y deshonran a Yahuwah. Una cita final que me gustaría leer, esto tomado de un libro llamado La mujer mística y las ciudades de las naciones de Thomas Dennis Rock. Dice: los antiguos babilonios reconocieron la doctrina de una trinidad, o tres personas en un solo dios, como aparece en un dios compuesto con tres cabezas que forma parte de una submitología, y el uso del triángulo equilátero también, como un emblema de la tal trinidad en unidad. La escritura es clara. Solo hay un Dios y ese es Yahuwah. Yahushua es su hijo unigénito completamente humano. Todo lo demás viene del paganismo. Vamos a tomar un breve descanso, pero cuando regresemos me gustaría que explicaras cómo esta creencia obviamente pagana pudo infiltrarse en el cristianismo apostólico. Volveremos enseguida.
Nutrición para la mente y conciencia, explorando la controversia Nefilim. Desde Génesis hasta Revelaciones, el tema principal de las Escrituras es el amor de Yahuwah por la humanidad. El amor divino es la fuerza más poderosa del universo, y es por eso que Satanás se ha esforzado tanto en torcer las Escrituras para que las personas teman a aquel a quien más deberían amar. Una y otra vez, los ateos y los agnósticos han levantado los muros acusadores en contra de Yahuwah y en contra de su palabra. El Dios del Antiguo Testamento es un maniático genocida. Él arbitrariamente destruyó muchas naciones en el Antiguo Testamento, sin razón aparente. Seguramente no es un Dios amoroso. Porque Yahuwah hizo una distinción entre las naciones. Porque ordenó la destrucción completa de los cananeos. Para descadenar las respuestas a estas preguntas pertinentes, debemos retroceder a los días de Noé. Aquel quien sepa el fin de ese principio es justo y recto de todos sus caminos. Un área que Satanás ha usado para tergiversar el carácter del amor de Yahuwah está en las historias del Antiguo Testamento, donde Yahuwah ordenó a los israelitas que eliminaran por completo a varios enemigos. Tal genocidio masivo parece estar en conflicto con otros pasajes de las Escrituras que presentan al Padre Celestial como bondadoso, justo e infinitamente amoroso. Sin embargo, hay una razón para ello, y esta razón es consciente con el carácter del amor de Yahuwah. Para saber la verdad, vaya a nuestra página web, busque el artículo o nuestro vídeo, genocida, maníaco o amoroso Padre. No seas y no creas las mentiras de Satanás. Yahuwah ama a todos y siempre hay una razón para cada uno de sus mandamientos. Durante nuestro descanso estaba leyendo algunas de estas declaraciones. Aquí hay uno del diccionario bíblico HarperCollins. Dice: la doctrina formal de la Trinidad, tal como fue definida por los grandes concilios de la Iglesia de los siglos IV y V, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, supongo que la pregunta es: ¿cómo entró esta creencia en la fe cristiana? Las declaraciones que compartiste en nuestro último segmento son muy reveladoras. Yo busqué mi concordancia y busqué cada uso de la palabra espíritu o Espíritu Santo en la Biblia, y cada uno se refería al aliento. El aliento de Yahuwah, nuestro aliento. Eso es todo lo que era. Entonces, ¿cómo extrapolamos eso para llegar a una tercera persona de la Trinidad cristiana? Una palabra: helenización. En la revista americana de teología, American Journal of Theology, volumen 13, número 4, el doctor George Gilbert publicó un artículo fascinante titulado La helenización de los judíos entre 334 a.C. y 70 después de Cristo. En su artículo afirma que después de las conquistas de Alejandro Magno, el impacto de la civilización griega sobre los judíos, que entonces tuvo lugar, le dio el periodo una importancia que casi lo equipara con el periodo de los grandes profetas, o con la de Moisés y los comienzos del Estado hebreo. Y esto ocurrió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Entonces, a pesar de que Roma había conquistado Grecia, la filosofía griega todavía tenía una gran influencia en la cultura, la educación y la mentalidad de la época. La doctora Shirley Gutierrez fue profesora de teología en el Seminario Teológico de Columbia. Probablemente es mejor conocido por este libro llamado Doctrina Cristiana. Veamos la página 76, donde dice: la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad, ni la palabra Trinidad en sí, misma ni lengua ni uno ni en tres, o tres en uno, una esencia, sustancia. El lenguaje de la doctrina es el lenguaje de la Iglesia antigua tomado de la filosofía griega clásica. Entonces, una vez más, ¿cómo se hizo la transición de la filosofía griega al cristianismo? ¿Fue porque los primeros cristianos judíos ya habían estado expuestos a la filosofía griega? No, no fue así. Recuerden, esto vino 100 años o más después de Cristo, y cuando entró, vino a través de aquellos cuyo linaje era pagano, no convertidos del judaísmo. Quintus Turtilianus, más conocido como Tertuliano, fue un escritor paleocristiano muy prolífico de Cartago. Nació a mediados del siglo II después de Cristo. Por lo que he leído, él fue el primero en introducir el término Trinidad. Sin embargo, fue solo una introducción del término. Lo que realmente enseñó acerca de la Trinidad es diferente de lo que se cree hoy. Entonces, si él introdujo el término, eso significa que la doctrina de un Dios trino que se nos enseña hoy no existía en el cristianismo antes del Tertuliano. Así es, Tertuliano fue un apologista cristiano. Sí, apologética cristiana, tratando de poner excusas por las
inconsistencias y contradicciones en un lugar de buscar la verdad. Básicamente, Tertuliano introdujo muchas ideas paganas en las prácticas cristianas. Cuando bautizaba a la gente, siempre los mojaba 3 veces, en lugar de solo una. Hizo la señal de la cruz, que recordarán se originó en Babilonia, en la frente de los adoradores. También enseñó oblaciones por los muertos, y admitió libremente que estas enseñanzas habían sido adoptadas de prácticas paganas. Admitió que no podía apoyarlos con las Escrituras. ¿Por qué? Creía que estaba aplanando la curva de la diferencia entre paganos y cristianos. Pensó que a los paganos les resultaría más fácil unirse al cristianismo si encontraban rituales paganos familiares en la Iglesia. El pensamiento griego, y hasta el día de hoy, el pensamiento occidental, estuvo y está fuertemente influenciado por Platón. De hecho, Platón fue uno de los jóvenes de los cuales Sócrates acusó de corromper. Lo que no creo que la mayoría de la gente se dé cuenta es cuán influyente realmente fue Platón en la configuración del pensamiento occidental. Michel Foucault fue un filósofo y escritor francés. En la hermenéutica del sujeto llegó a afirmar que Platón fue uno de los fundadores de la religión occidental. Durante siglos, el Occidente ha sido conocido como predominantemente cristiano. Al igual que cuando escuchamos India pensamos en el hindú, o el Medio Oriente y pensamos en musulmán, ser un fundador de la religión occidental significa que influyó mucho en el cristianismo tal como lo conocemos hoy. En la escuela, mis profesores de historia se centraron en la idea de Platón de que este mundo es una especie de mundo de sombras, una copia imperfecta del mundo espiritual, que es perfecto. Pero eso no es todo lo que enseñó. La idea de un alma inmortal se originó principalmente con Platón, no viene de las escrituras. Los cristianos de hoy piensan más como Platón, a diferencia de los hebreos entonces. Absolutamente. El cristianismo ha recorrido un largo camino desde sus raíces judías, pero incluso entonces la filosofía griega influyó en los judíos. Uno de ellos fue Filo. Vivió aproximadamente entre el 20 a.C. y el 50 después de Cristo. He oído hablar de él. Algunas personas creen que sus escritos en realidad influyeron en el credo de Nicea. Así que tenemos uno de los credos más fundamentales de la cristiandad, extraído en parte de Filo, quien fue fuertemente influenciado por Platón. ¿Ven cómo funciona esto? ¿Has oído hablar de Jaroslav Pelikan? No. Era profesor en Yale. Su enfoque fue la historia del cristianismo, la teología cristiana y la historia intelectual medieval. Un hombre muy bien educado. De hecho, leyó y comentó los 38 volúmenes de los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Escribió esta serie, en varios volúmenes, titulada La tradición cristiana, una historia del desarrollo de la doctrina. Según Pelikan, los neoplatónicos de los siglos II y III hicieron más que simplemente seguir los pasos de los filósofos griegos. También desarrollaron nuevas ideas. Plotino, un filósofo helenístico en el Egipto romano, afirmó que hay 3 principios fundamentales. Llamó a estos el uno, el intelecto y el alma. Además dijo que estos 3 eran de una esencia. ¿Suena familiar? Totalmente. Eso es lo que los cristianos dicen que es la divinidad trina, uno en propósito y esencia. Plotino nos enseñó que lo físico es malo mientras que lo espiritual es bueno. Agustín de Hipona, ampliamente visto como uno de los más importantes de los llamados padres de la Iglesia, parece haber sido influenciado por este tipo de creencia. Hizo que el sexo fuera casi un pecado, incluso dentro de los límites del matrimonio. Sí, un verdadero hipócrita. Tuvo una aventura durante años. Su amante incluso dio a luz a un hijo antes de que decidiera que quería casarse con una heredera de 10 años. Y optó por no casarse con ella, pero aún así. Los eruditos saben muy bien que muchos de los primeros padres de la Iglesia fueron influenciados por la filosofía griega. Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Teodosio, Tertuliano. He leído un poco de sus escritos y queda claro que ninguno de estos hombres era trinitario. Si volvemos atrás y leemos lo que han escrito en contexto y está muy claro que no lo estaban, por ejemplo, Tertuliano creía que el hijo estaba por debajo del padre. Justin Mártir era arriano. Es decir, creía que el hijo fue creado como la primera parte de la creación. Eso no es la creencia trinitaria. Según su investigación, Jaroslav Pelikan creía que muchos de los primeros padres de la Iglesia eran en realidad modalistas en lugar de trinitarios. ¿Modalistas? Hoy lo llamamos teología de la unidad. Es la idea de que Dios, el Padre, se manifestó en 3 formas o modos diferentes. Él era Yahuwah en el Antiguo Testamento, Yahushua en el Nuevo Testamento
y ahora es el Espíritu Santo. El enfoque de los primeros padres de la Iglesia era la teoría del Logos, no la Trinidad. Para decirlo de otra manera, querían entender cómo Yahuwá se relacionaba con la palabra neoplatónica. La mayoría de ellos claramente no creían que el Padre y el Hijo fueran iguales, en cambio creían que el Hijo estaba subordinado al Padre. Eso no es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Separados como estamos por más de 1500 años, olvidamos cuántas luchas internas hubo en el cristianismo primitivo por las diferencias en la doctrina. Atanasio I de Alejandría era antiarriano. Los arrianos creían que Yahushua era un ser creado, subordinado al Padre. Atanasio se opuso a esta creencia, de hecho, estuvo presente en el Concilio de Nicea, invocado por Constantino el Grande. Fue en este primer Concilio de Nicea que se formalizó el Credo de Nicea y donde se estableció el antiarrianismo. Para decirlo de otra manera, fue en este concilio en el siglo IV que la exaltación del Hijo al mismo estatus que el Padre se formalizó en la teología cristiana. Pero que la mayoría de la gente no sabe es que más tarde el mismo Arrio, el proponente detrás de la teología arriana de que Yahushua no era eternamente preexistente con el Padre, citó la Biblia y los escritos de varios padres de la Iglesia primitiva, el emperador Constantino. Pensé que Arrio fue exiliado después de perder en el Concilio de Nicea. Pero con el tiempo Constantino suavizó su postura. De todos modos, Arrio citó las Escrituras y los primeros padres de la Iglesia a Constantino. Constantino en realidad revirtió su posición y exilió a Atanasio, el hombre principal detrás del trinitarismo. El propio Constantino se convirtió en arriano y fue bautizado en su lecho de muerte por un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia. Interesante. No creo que la mayoría de nosotros nos demos cuenta de cuántas luchas internas hubo en estos primeros años. Teológicamente hablando, es fácil suponer que la cristiandad tal como la conocemos hoy fue heredada e intacta de los apóstoles. Pero ese no es el caso. Entonces, algún tiempo después de la muerte de Constantino llega Orígenes. Estuvo muy influenciado por la filosofía griega. Enseñó que todos éramos almas inmortales en el cielo antes de nacer. También creía que en el fin todos se salvarán. Tenía una escuela en Alejandría donde se animaba a los estudiantes a estudiar filosofía griega. Espera, ¿no fue excomulgado Orígenes y quemado sus escritos? Sí lo fue, pero lo que es interesante es que un tipo con el nombre de Rufinus en realidad cambió los escritos de Orígenes para ayudar a anular esa excomunión después de la muerte de Orígenes. ¿Cómo sabes eso? Rufinus lo admitió. Pero más que eso, las declaraciones de Rufinus acerca de las obras de Orígenes no coinciden con los fragmentos de los escritos de Orígenes que aún tenemos. Es el cristianismo apostólico, estaba en una batalla a muerte contra la incursión de la filosofía pagana. Continuaron celebrando concilios de la Iglesia donde continuaron discutiendo el modalismo, o la teología de la unicidad, el arrianismo, el unitarismo, el adopcionismo, el docetismo y más. Realmente estaban por otros lados. Recuerden, cuando Constantino I legalizó el cristianismo, luego supuestamente se convirtió. Fue por razones políticas. Quería un imperio unido, pero ¿cómo iba a unir su imperio si la misma religión que quería usar para unirlo no estaban de acuerdo? Sí, eso sería un poco difícil. Fue entonces cuando comenzaron a tener todos esos consejos de la Iglesia. Mientras Arrio afirmaba que el Hijo fue creado, a Atanasio exaltaba al Hijo, estaba al mismo nivel que el Padre, y los semiarrianos en el Oriente predicaban que el Hijo fue engendrado, pero no eternamente preexistente. Fue un desastre, y en época tan temprana también. Es una cuestión de grados. Hace 1700 años nos parece bastante temprano, pero eran 300 años completos después de Cristo. Eso fue mucho tiempo para que la filosofía platónica hiciera sus avances. En este punto la mayoría de los cristianos no eran de linaje judío. Constantino convocó el Concilio de Nicea por varias razones. Una de las cosas que hicieron fue prohibir el uso del calendario bíblico para calcular la Pascua bíblica, el Pesach, y en su lugar impusieron la Pascua pagana. Sí, esa fue una de las controversias, pero no la única. También querían determinar la verdadera naturaleza del Hijo. ¿Era divino? ¿Fue un ser creado? ¿Fue engendrado pero no divino? Básicamente la teología se estableció por voto popular. Más o menos, algo así, aunque incluía que algunas personas fueran enviadas al exilio. Algunas fuentes han afirmado que incluso hubo algunos asesinatos involucrados. Verdaderos hombres santos, ¿no? Bueno, finalmente se decidió, él votó, que Yahushua no era de una esencia similar a Yahuwá, sino que de hecho era de la misma esencia.
se declaró que el arrianismo no era ortodoxo. Solo hubo unos 3 hombres que se aferraron a su conciencia y votaron en contra del consejo y fueron prontamente exiliados. Entonces, el decir que Yahushua era de la misma esencia lo exaltaron al nivel del mismo Padre. Tenían Dios al Padre. Ahora tenían a Dios el Hijo. ¿Y qué hay de Dios, el Espíritu Santo? Eso en realidad no se decidió hasta unas décadas más tarde, en el 381. Sin embargo, lo que nunca escuchará de los trinitarios es admitir que el debate sobre la verdadera naturaleza de Cristo continuó mucho después del Concilio de Nicea. El emperador Constantino y sus hijos se convirtieron al punto de vista arriano. Luego, unos 20 años después de la muerte de Constantino, el tercer concilio de Simium declaró que el arrianismo era la verdad. Estoy seguro de que salió bien. Como un globo de plomo. Ahí es donde obtuvimos el surgimiento de los padres de Capadocia. Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianceno lucharon para apoyar la doctrina de la Trinidad. Eso en realidad no se decidió hasta unas décadas más tarde. Ahora lo interesante es que Basilio el Grande y Gregorio de Nisa eran en realidad hermanos. Su padre fue Basilio el Ancestro. Estuvo fuertemente influido por la filosofía griega y asimismo moldeó el pensamiento de sus hijos con esta misma filosofía. Basilio el Grande escribió más tarde un documento sobre el Espíritu Santo en el que lo presenta como la tercera persona de una divinidad trina. Afirmó que el Espíritu Santo era coigual y coeterno. Su razonamiento influyó en el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Entonces fue cuando el cristianismo finalmente obtuvo su divinidad trina. Ajá, los trinitarios ganaron. Un Dios de 3 en 1 se hizo una doctrina obligatoria, pero 350 años después de Cristo. Y es porque todos ellos eran lectores de filosofía griega. Los padres de Capadocia querían explicar cómo 3 personas individuales con diferentes mentes y voluntades podrían ser un solo Dios en lugar de 3. Entonces, ¿cómo resolvieron eso? Nunca llegaron ahí. Jugaron con los 3 principios de Plotino del uno, el intelecto y el alma siendo de la misma esencia, pero finalmente tuvieron que admitir que no podían convertir lógicamente a 3 personas en un solo ser. Bueno, hay que admitirlo, es una doctrina bastante confusa. Incluso se le conoce en el cristianismo como un misterio. O no hagas demasiadas preguntas, solo acéptalo sin entenderlo porque es un misterio. Lo que hay que recordar es que todo este revoltijo confuso de creencias se produjo cuando la Iglesia se alejó del cristianismo apostólico puro y entró en el paganismo. 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Una divinidad 3 en 1 no es un misterio, es una tontería, y viene de la filosofía pagana, no de las Escrituras. Siempre es importante asegurarse de que nuestras creencias se basan en las Escrituras, no en otra fuente. No se vayan, amigos, cuando regresemos responderemos preguntas de nuestro email diario. En camino a conocerte la Dulce Clara, que descanse en paz. ¿Qué sucede después de la muerte? Una de las experiencias más dolorosas por las que cualquiera puede pasar en la vida es la muerte de un ser querido. La idea de no volver a verlo nunca más, el temor de que tal vez esté observando todo lo que haces, la creencia de que cualquiera que no vaya directamente al cielo y que debe estar ardiendo en el infierno, ha atormentado y aterrorizado las innumerables creyentes. Primera de Juan IV, versículo 16 dice: Yahuá es amor, y el que permanece en el amor permanece en Yahuá, y Yahuá en él. Yahuá es amor. Esa es la esencia misma de su ser, y eso no cambia. Solo porque alguien muere o incluso cuando muere, alguien no era creyente, el carácter de Yahuá sigue siendo el mismo. En Malaquías 3, versículo 6, el Padre afirma: Yo soy Yahuá, no cambio. Por tanto, vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si desea saber lo que dice la Escritura con respecto a la muerte, visite nuestro sitio web. Tenemos artículos, vídeos que revelan la verdad sobre lo que sucede después de la muerte.
Este hermoso estudio descubre un aspecto previamente mal entendido del carácter del Padre, y lo que revela es puro amor. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque la memoria de ellos es olvidada. Eclesiastes 9:5. Puedes confiar en el amor del Padre en la vida y en la muerte. Nuestra pregunta de hoy proviene de un país que tiene 30 idiomas diferentes y alberga el desierto más antiguo del mundo. ¿Qué países contienen el desierto del Sáhara? No dije el desierto más grande del mundo, dije el desierto más antiguo del mundo. No tengo ni idea. Namibia. Se cree que el desierto de Namibia es el desierto más antiguo del mundo y el país tiene 30 idiomas diferentes. Eso es interesante, no sabía eso. Entonces, ¿qué pregunta tenemos hoy de Namibia? Es uno de los que creo que todos podemos beneficiarnos. Moisés, de Walvis Way, escribe: Saludos hermanos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador, Yahushua. Mi esposa y yo fuimos bendecidos recientemente para convertirnos en padres por primera vez. Queremos criar a nuestro hijo para Yahuwah. ¿Hay algún principio bíblico que debamos tener en cuenta al criar a nuestro hijo para Yahuwah? Seré honesto, aunque mi esposa y yo ciertamente queríamos hacer lo correcto por nuestros hijos, debo admitir que nunca pensé en inculcar específicos principios bíblicos. Sí, ahora desearía que lo hubiera hecho. Es una gran pregunta incluso si nuestros hijos son mayores. Podemos aprender de esto e incorporarlo a nuestra crianza de los hijos, así como a nuestras propias vidas. Entonces, principios. ¿Qué principios bíblicos son importantes para criar hijos piadosos? Yo diría que enseñarle a un niño que el propósito de la vida es dar gloria a Yahuwah es un principio fundamental. Leamos 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Esto es algo que todos debemos tener en cuenta. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Yahuwah y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Yahuwah en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahuwah. Fuimos comprados por un precio. Hemos sido redimidos a un gran costo. Saber esto, saber cuánto nos aman, es algo que ayudará a inculcar una sana autoestima en cualquier niño. No vanidad, sino una sana autoestima que conduce al amor por Yahuwah. Amamos mucho porque nos han perdonado mucho. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Aquí Pablo está hablando de las características que debe tener una persona que desea ser un líder en la iglesia. Pero estas características de muestra deben ser validadas para todos los creyentes. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien en su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar en su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Eso último tiene que ver con una buena reputación y evitar la apariencia del mal. Estas son todas las cosas que cualquier persona, hombre o mujer, debe tener en cuenta cuando vive para glorificar a Yahuwah. Pasemos ahora a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Esto es algo de lo que no sabemos mucho, y no hablamos mucho, pero es uno de los principios de la vida como cristiano. Y si un niño entiende esto al crecer, él o ella no se asustará o será desanimado cuando suceda, y eso es lo que le costará seguir a Cristo. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vistas del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Seguir la verdad sin importar el costo es un principio muy importante que se debe inculcar desde la niñez. ¿Pero cómo hace eso? Bueno, una forma es enseñarles a sus hijos a tener una mentalidad independiente y no preocuparse por lo que los demás piensen de ellos. Si cría a sus hijos para que se preocupen por lo que piensan los demás, ¿cómo tendrán el coraje de defender solos la verdad cuando todo el mundo esté unidos contra ello? Criar a un niño para que no tenga miedo de las opiniones de los demás es uno de los mejores regalos que puede darles a sus hijos. Ese es un buen punto.
Obviamente, los padres de Daniel y sus 3 amigos les inculcaron esa cualidad. Así fue como pudieron mantenerse fieles incluso en una corte pagana, y eso comenzó de inmediato cuando pidieron la comida sencilla y saludable que solían comer en casa. Sabían que no serían capaces de mantener la mente despejada si se satisfacían sus apetitos. Esos son los principios que sus padres les enseñaron cuando eran niños. Otro principio que aprendí de mi esposa es realmente poderoso, y es que si vas a cometer un error, siempre errar del lado de la bondad. Los niños aprenden, por ejemplo, si eres duro o implacable con ellos, es probable que no te crean cuando les dices que su Padre Celestial es amoroso y perdonador. Buen punto. Como padres, todos cometemos errores, pero debemos recordar que el tipo de padre que somos para nuestros hijos es como ellos imaginarán que es Yahuwah. Sí, somos duros, severos, inaccesibles, así es como verán a Yahuwah. Y si somos pacientes y perdonamos a nuestros hijos cuando fallan, verán a Yahuwah como paciente y perdonador. Un principio que creo que es muy importante es enseñar a los niños a llevar siempre sus problemas y luchas a Yahuwah, incluso a una edad temprana. Filipenses 4:13 dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». 2 cosas más. En primer lugar, enseña a sus hijos a mantener siempre una actitud de gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Yahuwah en Cristo Yahushua acerca de vosotros. Porque cuando mantenemos una actitud de acción de gracias, nuestra fe se fortalecerá y veremos oportunidades que si nos enfocamos en lo negativo las perderemos. Finalmente, enseña a su hijo a diferenciar entre las tradiciones hechas por el hombre y la voluntad de Yahuwah. Muchas personas muy sinceras se agobian con todas estas definiciones de justicia hechas por el hombre, y nos enfocamos en las reglas y regulaciones hechas por el hombre, lo cual quita nuestros ojos de Yahuwah y los pone en nuestro prójimo. Y realmente se convierte en una carga, pero los requisitos de Yahuwah son muy simples y directos. Leamos Miqueas 6, versículo 8. Dice: «Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno, y lo que Yahuwah requiere de ti, sino hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios». Así de simple. No hay nada ahí de reglas y tradiciones hechas por el hombre. También va junto con lo que Yahushua dijo en Lucas 10:27. Amarás a Yahuwah tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son principios que ayudarán a vuestros hijos durante toda su vida a permanecer fieles y glorificar a su Padre que está en los cielos. Construyendo nuestra fe en la palabra de Yahuwah, 1 Juan 5, versículo 4 nos dice que todo lo que es nacido de Yahuwah vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Concéntrese en el carácter de Yahuwah. Conocerlo es amarlo y tu fe crecerá. Una vez leí en alguna parte que la fe es una planta que crecerá rápidamente si se alimenta. Me tomé esas palabras en serio y sí, realmente me sorprendió lo rápido que se fortaleció mi fe cuando me acostumbré a tomar a Yahuwah en su palabra. Bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Con ustedes soy Laura Martínez. Víctor fue atraído por el dinero fácil del tráfico de drogas cuando tenía 20 años. En la década de 1990 dirigió una importante operación de drogas, contrabandeando drogas ilegales hacia el Asia Central. En 1996, sin embargo, su imperio de las drogas colapsó, cuando las autoridades lo atraparon en posesión de 4 kilos de heroína. Parecía el fin del mundo para Víctor, pero Yahuwah apenas estaba comenzando. El compañero de celda de Víctor recibió una copia del Evangelio de San Juan que le envió su madre. Se lo ofreció a Víctor. Al principio Víctor no estaba interesado. Finalmente una noche no podía dormir, decidió intentarlo. Sin embargo, después de unos minutos se dio por vencido. No entendía lo que se decía. Después de más noches de insomnio, Víctor volvió a intentarlo. Mientras leía, el espíritu de Yahuwah comenzó a obrar en su corazón. Mirando hacia atrás, Víctor dijo más tarde que no sabía nada sobre la oración, pero de todos modos llamó a Yahushua diciendo: «¿Sabes? No estoy seguro de que existas, pero quiero la vida eterna y quiero nacer de nuevo». Al recordar ese momento oscuro de su vida, Víctor dice: «Seguí leyendo la Biblia solo en mi celda, sin cristianos alrededor, solo éramos yo y el libro». El cambio de Víctor pronto se hizo evidente. Cuando algunos otros reclusos le ofrecieron drogas, Víctor las vio claramente por primera vez. Vio que las drogas representaban la muerte, mientras que el Evangelio de Yahuwah ofrecía vida. Eligió deliberadamente la vida y rechazó las drogas. No mucho después, Víctor enfermó.
Los médicos descubrieron que estaba gravemente enfermo y le dijeron que solo le quedaba 1 año y medio de vida. La mayoría de las personas se sentirían abrumadas con tales noticias, pero Víctor no. Sus compañeros de prisión se sorprendieron de que en lugar de miedo Víctor estuviera en paz, porque le había entregado su corazón a Yahuwah y confiado en que, ya sea que viviera o muriera, su alma estaba segura con Yahuwah. Sin embargo, para asombro de todos, Víctor no murió. Vivió lo suficiente para terminar su sentencia en la cárcel. Muchos convictos, liberados de prisión, volvieron a la vida que vivían antes, pero Víctor no. Con una segunda oportunidad en la vida, decidió que quería trabajar para Yahuwah. Esta era una proposición peligrosa. Tayikistán, donde vive Víctor, entró en la lista mundial de vigilancia de 2017 de los 50 países más peligrosos para los cristianos. Sin embargo, Víctor está comprometido a compartir las verdades que le trajeron paz y alegría en Yahuwah. Cuando leí la historia de Víctor pensé en 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 al 19, que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora bien, todas las cosas son de Yahuwah, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Yahushua Cristo, y nos ha dado el misterio de la reconciliación, es decir, que Yahuwah estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y ha cometido a nosotros la palabra de la reconciliación. Tu pasado no importa si Yahuwah es tu futuro. Cualquier cosa que hayas hecho, Él puede perdonarte si te acercas a Él y aceptas su regalo de salvación. De hecho, Él espera con gran anhelo aceptar a cada hijo de Adán que se vuelve a Él en la fe. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Bueno, tengo una pregunta para ti, Pedro. ¿Cuál dirías que es el propósito detrás de esta enorme herejía del Dios 3 en 1? ¿Cuál es una doctrina basada en el paganismo que ha llegado a ser aceptada como dogma cristiano fundamental? Eso es enorme. Sé que Satanás quiere que la gente se pierda, pero no es idiota. ¿Qué está tratando de lograr al promover tal doctrina? Uno pensaría que la misma extrañeza de esto, las autocontradicciones obvias, habrían sido suficientes para despertar a la gente antes de ahora en cuanto a la tontería de esta creencia. Pero se ha mantenido casi tanto tiempo como el cristianismo mismo. Esa es una pregunta muy perspicaz. En realidad hay una serie de razones para ello. No tenemos tiempo para entrar en todos ellos, pero una razón tiene que ver con las trinidades paganas que discutimos. En muchas de esas trinidades había un padre, una madre y un hijo. Lo interesante es que si bien comenzaron como trinidades, a menudo el padre se hizo a un lado. Él no fue mencionado. La madre y el hijo eran adorados por ellos mismos. En última instancia, eso es lo que hace esta horrible herejía. Puedes verlo en el cristianismo. Eso es verdad. Podemos verlo. Recuerdo cuando era niño. Siempre me enseñaron a orar a Jesús. Cantábamos sobre Jesús, sobre siendo amigo de los niños pequeños. Más tarde fue amigo de los pecadores. Cantamos sobre su amor, su bondad, su nacimiento, su muerte, su regreso, y así sucesivamente. Pero, ¿y el Padre? Esto fue todo truenos y relámpagos, miedo y juicio. Ante el terrible trono de Jehová, y para los católicos romanos y las iglesias ortodoxas, tienen a María, incluso rezan a María en lugar del Padre. En esencia, la Trinidad desvía la atención de Yahuwah y su verdadero sacrificio en el Calvario. Esa atención desviada se pone en el Hijo, o Madre, y por supuesto lo amamos, nos sentimos más cerca del Hijo y sentimos que nos ama porque después de todo sufrió y murió por nosotros para apaciguar a un Dios enojado, ¿no? Sí, ese es el mensaje que se transmite. El razonamiento es simple, diabólicamente efectivo, pero en última instancia simple. Es un fenómeno observable que la gratitud despierta el amor en el corazón. A medida que se ve y se reconoce el amor y el tierno cuidado del Padre por nosotros, nuestros corazones endurecidos por el pecado se ablandan. Sentimos gratitud. Esto a su vez inspira mayor confianza y aún más amor, pero cuando todo el foco está en el Hijo, ¿qué sucede? Empezamos a ver al Padre como un Dios distante y enojado, que debe ser apaciguado. De una manera muy real, la Trinidad desvía la atención de Yahuwah, pero al hacerlo también desvía la adoración debida a Yahuwah. Al dividir al Dios único en tres, Satanás puede cambiar el enfoque hacia el Hijo de Dios, un humano. Yahushua no tenía pecado, sí, pero era completamente humano. Así que la idolatría disfrazada de verdadera devoción.
Independientemente de lo que digan los cristianos de hoy, al menos los cristianos trinitarios no son monoteístas. El verdadero monoteísmo significa que solo adora a Yahuwah. Dicho de esa manera, todo este tema es mucho más grande de lo que la mayoría de los cristianos se han dado cuenta. Como dijimos antes que en programas anteriores, la batalla final es sobre la adoración porque a quien obedeces revela a quién adoras. Y a quien adoras revela que Dios gobierna supremamente en tu alma. Eso es importante porque cuando el mundo entero esté unido contra la verdad, vas a tener la valentía de defender la verdad y solo la verdad. La única forma en que cualquiera de nosotros puede hacerlo es si nuestros corazones están escondidos con Cristo en Yahuwah. Todos los engaños de Satanás están diseñados para alejar almas de Yahuwah, y la doctrina pagana de la Trinidad no es diferente. Gracias, Pedro. Esta ha sido una discusión muy reveladora hoy. Mi llamado a nuestros oyentes es que estudien esto por sí mismos. Lo hemos dicho antes, todo el equipo de WDC. No esperamos que confíe en nuestra palabra. Estudie las Escrituras, la historia del desarrollo del pensamiento occidental y la religión occidental. Necesitamos saber la verdad porque la verdad nos hará libres. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos
reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.